La primera vez que terminé de leer el informe final de la Oficina Francesa de Investigación y Análisis sobre el vuelo 9525, no fue la crueldad de lo ocurrido lo que me detuvo. Me detuvo la puerta blindada de la cabina, ideada después del 11 de septiembre para que ningún asesino pudiera entrar hasta los pilotos. Aquella mañana de marzo funcionó a la perfección. No dejó entrar en la cabina al comandante. Ustedes recuerdan esta historia. La recuerda toda Europa. El copiloto, la cabina cerrada, la montaña. Pero tiene un epílogo que ya no llegó a los grandes titulares. La principal norma que se introdujo tras la tragedia se derogó en silencio 2 años después, y la verdadera reforma ocurrió allí donde no miraban las cámaras, y afecta a cada uno de nosotros, a cualquiera que alguna vez vaya a subirse a un avión. Antes de empezar, una pregunta. Respóndanse con honestidad. Imaginen que son médicos. Ante ustedes hay un paciente, un piloto de una compañía de pasajeros. Ven que está gravemente enfermo, que no puede ponerse a los mandos, y lo escriben en su parte de baja. La ley de secreto médico les prohíbe descolgar el teléfono y avisar a su empresa. Por esa llamada podrían perder el derecho a ejercer la medicina. Callar es legal, y lo más probable es que no pase nada. Lo más probable. ¿Qué eligen? Recuerden su respuesta. Al final de esta historia puede cambiar. Mañana del 24 de marzo de 2015, Aeropuerto de Barcelona. Un martes cualquiera de una aerolínea de bajo coste. Un Airbus A320 de Germanwings, la filial económica de Lufthansa, se prepara para el vuelo a Düsseldorf. Hora y media de trayecto, 144 pasajeros, 6 miembros de tripulación. A las 10:01 la máquina despega y pone rumbo al norte, hacia el Mediterráneo. En la cabina van 2 hombres. El comandante tiene 34 años y unas 6.000 horas de vuelo. Los periodistas darán su nombre, Patrick Sondenheimer, pero en el informe de los investigadores seguirá siendo simplemente el comandante. En casa lo esperan su mujer y sus 2 hijos. A su lado, el copiloto Andreas Lubitz, 27 años, 630 horas de vuelo. Correcto, discreto, soñaba con el cielo desde niño. La grabadora de voz registra la rutina habitual previa al vuelo. Los investigadores solo repararán en lo monosilábico de sus respuestas mientras el comandante repasa el plan de aterrizaje. Un detalle que no significa nada hasta que se conoce el final. A las 10:27, el avión alcanza el nivel de crucero, más de 11 kilómetros sobre los Alpes franceses. El comandante dice que se ausenta, pide a su colega que se ocupe de la radio y sale de la cabina. La puerta se cierra tras él con un chasquido. Por un minuto, como salen miles de pilotos en miles de vuelos cada día. Las 10:30:53. La rueda del selector de altitud gira hasta el tope. Altura fijada, 100 pies, 30 metros. Por debajo de cualquier cumbre de la ruta. El piloto automático baja obedientemente el morro de la máquina. El descenso ha comenzado. Al comandante le quedaban 10 minutos, el interfono de la puerta y un código de emergencia. Según todos los cálculos, debería haber bastado. El código no existía por casualidad. Los ingenieros previeron la situación en que el piloto de dentro se sintiera mal. En la pared, junto a la puerta, hay un panel con teclas y la tripulación conoce la combinación de emergencia. Introdúcela, espera 30 segundos y la cerradura se abre sola. Pero previeron también otra cosa. Un terrorista podía arrancarle el código a un auxiliar de vuelo. Por eso la última palabra se le dejó a quien estuviera dentro de la cabina, un pequeño interruptor de 3 posiciones. La de arriba abre la puerta. La del medio es el modo normal. La de abajo, con la etiqueta bloqueado, desactiva el panel exterior durante 5 minutos. Poder absoluto para quien está dentro. En eso consistía la lógica. Dentro, al fin y al coma, están los nuestros. El centro de control de Marsella ve en la pantalla cómo el avión abandona su nivel sin autorización. El descenso resulta extrañamente estable. Rumbo estable, velocidad estable, 3.500 pies por minuto. Así no se cae, así se vuela. El controlador llama a la tripulación. Silencio. Según la oficina, en los minutos siguientes se llamará al vuelo 11 veces en 3 frecuencias. Se activará la frecuencia de emergencia e incluso se recurrirá a otro avión cercano. No hay respuesta. Los controladores declaran la fase de socorro. Según fuentes militares francesas, se hace despegar un caza para interceptarlo, asomarse a las ventanillas de la cabina, entender algo. No llegará a tiempo. En tierra barajan explicaciones y ninguna encaja. ¿Despresurización? Pero el descenso es demasiado suave y demasiado lento para una emergencia. ¿Secuestro? Pero no se ha marcado el código de emergencia. El transpondedor funciona con normalidad.
De la cabina no ha llegado ninguna de las señales encubiertas con que las tripulaciones saben avisar en silencio de un problema. Desde el punto de vista de todos los servicios de tierra, el avión se comporta como si lo pilotara alguien tranquilo y sano que sencillamente ha decidido descender hasta 100 pies en pleno Alpes. En ningún manual del mundo existe un supuesto así. Dentro de la cabina de pasajeros hay 144 personas para las que, de momento, no ocurre nada. El avión desciende con suavidad, sin alabeo, sin sacudidas. Para un pasajero es indistinguible de una aproximación normal, salvo por lo temprano. El fiscal subrayará más tarde: a juzgar por la grabación, la gente de la cabina de pasajeros solo lo comprendió todo en los últimos instantes. Ese detalle es la única piedad de aquella mañana. El comandante vuelve a la puerta. Llama, primero con calma. Habla por el interfono. Abre. Silencio. La grabadora recoge cómo las peticiones se convierten en exigencias y los golpes en golpes con algo pesado. Si llegó a marcar el código de emergencia, la grabación no lo mostrará. El panel no deja rastro en las grabadoras. Y tampoco habría cambiado nada. Si el interruptor de dentro está en la posición bloqueado, las teclas de fuera están muertas, y al hombre del otro lado de la puerta solo le queda lo que se oye en la cinta: golpes contra un blindaje pensado para resistir un disparo a quemarropa. Para quien está sentado en el asiento del piloto, esos golpes son ruido de fondo. Y un detalle más, del que los investigadores hablarán con contención, y yo haré lo mismo. En la grabación, hasta el final, se oye una respiración serena y regular. El hombre de la cabina está consciente. Respira con calma y no responde a nadie. Las montañas crecen en el parabrisas. El sistema de alerta de proximidad al terreno empieza a gritar en la cabina. ¡Alarma! ¡Tira hacia arriba! Los motores están intactos, los mandos están intactos. Toda la técnica, hasta el último segundo, ejecuta a la perfección lo que se le ha ordenado. La velocidad de descenso no cambia ni un metro. A las 10:41 el avión se estrella contra la ladera junto a la aldea de Prats-Haut-Bléon, a unos 700 km por hora. No sobrevive nadie. 150 personas. En la montaña, en ese minuto, nadie sabe todavía por qué. Durante las primeras 24 horas no lo sabe nadie en el mundo. Restos del tamaño de una mano. Los helicópteros de la gendarmería sobrevuelan el barranco a 1500 metros de altura. La ladera está sembrada de metal, como si el avión no hubiera caído, sino que se hubiera deshecho. El fragmento más grande es del tamaño de la puerta de un coche. Los rescatistas, acostumbrados a buscar supervivientes, comprenden en los primeros minutos que no hay a quien buscar. El trabajo cambia. Ahora es la arqueología más dura del mundo. Cientos de gendarmes y alpinistas recorrerán durante semanas el pedregal encordados, marcando con banderines cada fragmento. Los forenses montarán en el valle un laboratorio y en unos meses, a partir de muestras de ADN, devolverán su nombre a cada una de las 150 personas. Ninguna quedará sin nombre. Es la única promesa que allí se puede cumplir. La investigación empieza por el hierro, como se empieza siempre. El avión tiene 24 años, una edad que por sí sola invita a la primera hipótesis. Pero un comandante experimentado, buen tiempo, un ascenso normal y de pronto un descenso regular y metódico, en línea recta, sin señal de socorro, sin una sola palabra. Ninguna versión técnica explica el silencio. Al caer la tarde del primer día, los rescatistas encuentran entre las piedras un cilindro naranja, la grabadora de voz, aplastada por el impacto, pero viva. La cinta se transcribirá en una noche. Lo que se oiga en ella no cambiará la respuesta a la pregunta ¿qué ha pasado? Cambiará la pregunta misma. Pero mientras la cinta viaja al laboratorio de París, al mundo le quedan 24 horas. 24 horas en que todo esto pertenece todavía solo al dolor. Y en Alemania, a esa misma hora, en la plaza ante el Instituto Joseph Koenig de la pequeña ciudad de Haltern am See, sale gente desconcertada. 16 alumnos de 10º curso y 2 jóvenes profesoras volvían en ese vuelo de un intercambio de idiomas cerca de Barcelona. Una semana en familias españolas, el vuelo de vuelta, los padres que se disponían a ir a comer al aeropuerto de Düsseldorf. El director del instituto dirá a los periodistas, es el día más negro en la historia de la ciudad. Al anochecer, las escaleras del instituto desaparecen bajo las velas. Vienen los compañeros de clase, los que no fueron, los que no cupieron en el grupo o a quienes no dejaron sus padres, y ese azar dividirá ahora su vida en un antes y un después. Se suspenden las clases. En las aulas trabajan psicólogos de crisis. Una pequeña ciudad de 40.000 habitantes pierde en un solo día a 18 personas. Aquí todos se conocen, y cada vecino de Haltern tiene su propio nombre en esa lista. Pasarán 2 meses y medio antes de que la ciudad pueda recibirlos.
En junio, una caravana de coches fúnebres blancos traerá desde Düsseldorf 16 ataúdes. Los forenses no terminarán la identificación hasta el verano. A lo largo de la carretera, desde la autopista hasta el cementerio, habrá miles de personas con rosas blancas. Es adelantarse, pero que suene ya. Esta historia tiene muchas cuentas pendientes, y la ciudad de Haltern pagó una de las más largas. La lista de fallecidos de aquel martes se leía como un corte transversal de la vida corriente. La ópera alemana del Rin perdió a 2 solistas. El bajo Oleg Brijak volvía de una gira, y la contralto Maria Radner con su marido y su hijo pequeño. 72 ciudadanos alemanes, medio centenar de españoles, pasajeros de una decena y media de países. En el lado español, su propio dolor en espejo. Cataluña declara luto. En el aeropuerto de Barcelona, de donde partió el avión por la mañana, abren la misma sala para las familias que en los Alpes. 2 países acostumbrados a discutir de fútbol se convierten durante una semana en un solo país con una lista común de nombres. En la aldea francesa de Saint-Les-Alpes abren un polideportivo para las familias. Psicólogos, intérpretes, vecinos de los pueblos de alrededor con mantas y café. Los allegados están de pie junto a las ventanas y miran hacia las montañas. Hacia allí, donde todavía trabajan los helicópteros, no se puede llegar a pie. Al día siguiente volarán hasta aquí la canciller de Alemania, el presidente de Francia y el jefe del gobierno de España. 3 países en un mismo polideportivo. Y ninguno de los 3 tiene respuesta a la única pregunta que aquí se hace. Y en los aeropuertos de Alemania, esa misma tarde, ocurre algo de lo que rara vez se habla. Varias tripulaciones de Germanwings se niegan a volar. Oficialmente por motivos personales. En términos humanos se entiende mejor. Gente de uniforme que acaba de enterarse de que se ha perdido su avión y sus compañeros no es capaz de cerrar tras de sí esa misma puerta. La compañía cancela parte de los vuelos. Los pilotos también son personas. Recordemos esta idea, es la principal de nuestra historia. 2 días después de la catástrofe, ante las cámaras no comparece ni el ministro de Transportes, ni el jefe de la aerolínea, ni un investigador de accidentes aéreos. Ante las cámaras comparece el fiscal de Marsella, Brice Robin, un hombre cuyo trabajo consiste en investigar delitos. Su sola presencia en esa tribuna es ya una respuesta que nadie se había atrevido aún a pronunciar en voz alta. Robin habla despacio, sopesando cada palabra, y la sala de la rueda de prensa se va quedando en silencio. Los primeros 20 minutos de la grabación son un vuelo normal, conversaciones normales. El comandante prepara el aterrizaje en Düsseldorf. El copiloto responde con monosílabos. El comandante sale. A partir de ahí, el fiscal enumera los hechos como en un acta. La altitud de 100 pies fijada a mano, la respiración serena en la cabina, las llamadas de los controladores sin respuesta, los golpes en la puerta, las alarmas y, según sus palabras, los actos deliberados del hombre que quedó a los mandos. Un periodista pregunta por el suicidio. Robin lo corrige con dureza. Cuando un hombre mata consigo mismo a otras 149 personas, no le sale llamar a eso simplemente suicidio. La causa penal, entre tanto, está abierta y su formulación suena a oxímoron. Homicidio imprudente por personas desconocidas. El culpable está muerto, no hay a quien juzgar, pero la investigación está obligada a seguir, y esa inercia jurídica resultará una bendición. Los fiscales de 2 países empezarán a cavar donde los investigadores de aviación, por sus propias reglas, cavan rara vez, en los archivos médicos, en la correspondencia, en la biografía. Marsella y Düsseldorf acuerdan trabajar en paralelo. Los franceses reconstruyen el vuelo, los alemanes reconstruyen al hombre. La grabación de la cabina conservó también un detalle cotidiano que, después de las palabras del fiscal, es imposible escuchar con calma. Al principio del vuelo, el comandante comentó que antes de despegar no había tenido tiempo de pasar por el baño, una nimiedad cualquiera de una larga jornada de trabajo. Y el copiloto, con suavidad, como un buen compañero, se ofreció. «Puede salir ahora, yo me quedo al mando». En la cinta suena a preocupación por el otro. Sabemos lo que era en realidad. Con la propia grabación ocurrirá además otra historia fea. A las pocas semanas, un tabloide alemán publicará la transcripción detallada de los últimos minutos, hasta los sonidos al otro lado de la puerta. La oficina francesa condenará públicamente la filtración. Las transcripciones de las grabadoras de voz, según las normas internacionales, no están destinadas al público. Existen para prevenir catástrofes. Las familias llamarán a la publicación un robo de los últimos minutos de sus seres queridos. Esa disputa, ¿qué tiene derecho a oír la sociedad y qué pertenece solo a los muertos?, sigue viva en la aviación hasta hoy. Y nosotros, en este relato, nos detenemos deliberadamente donde se detuvieron los investigadores.
Para las familias del polideportivo de Saint-Les-Alpes, esas palabras son un segundo golpe, más duro que el primero. Una cosa es perder a los tuyos en un accidente. Un accidente no tiene rostro, no se puede odiar a los elementos. Otra muy distinta es oír que a quien iba a los mandos nadie lo obligó. Los psicólogos que trabajaban allí recordarían aquel día como un punto de inflexión, un duelo que de pronto tenía una dirección. En aquellos días, los padres de las víctimas decían a los periodistas, en esencia, una misma cosa. Nos quitó a nuestros hijos, pero ¿quién le dio a él un avión? Ese mismo día, en Colonia, la dirección de Germanwings y Lufthansa convoca a toda prisa una rueda de prensa. Los rostros de gente acostumbrada a informar de beneficios están grises. Una aerolínea cuya reputación se construía sobre la fiabilidad alemana se ha enterado por la televisión de que su piloto dirigió su avión contra una montaña. La palabra impensable suena varias veces. Es sincera. En el modelo del mundo de esa gente, un suceso así, sencillamente, no existía. A esa misma hora, el mundo conoce un nombre: Andreas Lubitz. Al anochecer, los tabloides ya han moldeado con él a un monstruo. En portada, asesino depresivo, fotos de una maratón, especulaciones sobre una novia abandonada, diagnósticos por comas de gente que jamás lo vio. Alemania, el país con la actitud más estricta de Europa hacia la intimidad personal, imprime por primera vez en la memoria de los vivos el nombre completo y el rostro de un criminal sin juicio. No habrá juicio, no hay a quien juzgar. Pero la caricatura es un callejón sin salida cómodo. El monstruo lo explica todo y no explica nada. Si la causa es un villano único, no hay nada que arreglar. Basta con horrorizarse y olvidar. A la investigación le tocaba responder a una pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo llegó un hombre cuya enfermedad el sistema conocía desde hacía años a quedarse solo en la cabina cerrada de un avión de pasajeros? Un año antes había desaparecido sobre el Océano Índico un avión malasio. Contamos aquella historia. Allí la hipótesis del piloto se quedó en hipótesis, porque no hay grabación, y quizá no la haya nunca. Aquí la grabación existe. Por primera vez, Europa recibió una catástrofe de este tipo documentada y transcrita segundo a segundo, y con ella la obligación de mirar sin apartar la vista. Esa misma tarde, mientras Marsella pronuncia el nombre, los investigadores alemanes ya están ante la puerta de un piso en un barrio tranquilo de Düsseldorf. Un piso como cualquier otro, muebles sencillos y baratos, unas zapatillas de correr junto a la entrada. Aquí vivía Lubitz con su pareja, una maestra. Los vecinos, bajo cuyas ventanas los periodistas hacen guardia estos días, repiten lo mismo. Tranquilo, correcto. Salía a correr por las mañanas. Saludaba en el portal. Nadie dice, yo siempre lo sentí. Todos dicen, esto sencillamente no puede ser. Las agencias del mundo publican fotografías de los investigadores sacando cajas de cartón. Y en esas cajas, y no en las montañas, está ahora la respuesta principal. Los investigadores buscan lo que se busca siempre en estos casos. Una carta de despedida, un manifiesto, una explicación. No la hay. Ni una nota, ni una confesión, ni una palabra dirigida a alguien vivo. En su lugar, papeles. En la papelera, partes de baja rotos. Un médico examinó a este hombre y lo declaró no apto para trabajar, también el día del vuelo. El papel está roto y tirado. La Fiscalía de Düsseldorf lo comunicará al día siguiente con palabras secas. Los documentos hallados, recientes y rotos, respaldan la hipótesis de que el enfermo ocultaba su enfermedad a su empresa y a sus compañeros. Más tarde, la investigación cotejará los papeles con los libros de vuelo y el cuadro se volverá aún más nítido. En los últimos meses subió al aire también en días para los que tenía en la mano bajas médicas en vigor. El médico escribía no apto para el trabajo. El hombre se ponía el uniforme y cruzaba el aeropuerto ante todos los controles, porque el único control capaz de detenerlo era de papel y lo llevaba él en el bolsillo. Y más aún, cartas de médicos, recetas de antidepresivos y somníferos, derivaciones a psiquiatras y psicoterapeutas. Y en la tableta, el historial de búsquedas de la última semana antes del vuelo, formas de quitarse la vida. Y junto a ellas, esos mismos días, otras consultas, el mecanismo de las puertas de la cabina y sus sistemas de cierre. Se estaba preparando. Había estudiado de antemano aquel interruptor. La segunda grabadora, la de parámetros, con el registro de todas las accesorias en la cabina, no se encontrará hasta más de una semana después, hundida en la tierra a la profundidad de una mano. Sus datos añadirán un detalle que hiela las formulaciones de los investigadores de la oficina. Esa misma mañana, en el trayecto de Düsseldorf a Barcelona,
La misma tripulación había volado en el mismo avión. El comandante salió un momento de la cabina, y en esos minutos el selector de altitud bajó varias veces hasta la marca de 100 pies por segundos, mientras el avión descendía con normalidad y nadie podía notar nada. Lo había ensayado. 2 horas antes de la catástrofe, con 149 personas vivas a su espalda, comprobó cómo iba a ser. El ensayo despeja las últimas dudas de la investigación. Un brote, un arrebato, un impulso repentino. Todas esas versiones se desmoronan. Los actos fueron premeditados, prolongados en el tiempo y ocultados a todos, incluido quien iba con él en la misma cabina. Queda la pregunta que a partir de este momento se vuelve la principal, para los fiscales y para toda la aviación mundial. Aquí es donde nuestra historia da la vuelta y ya no volverán a verla como antes. El hombre estaba enfermo. Los médicos lo sabían. Los médicos lo escribieron en un papel, pusieron sellos, se lo entregaron en la mano. Y ninguno de esos papeles tenía, por ley, derecho a llegar a la aerolínea. El secreto médico en Alemania está protegido por el Código Penal. Un médico que llame a la empresa de su paciente se arriesga a una causa penal, a un juicio y a su profesión. El paciente está obligado a llevar él mismo el parte de baja a su empresa. El piloto que no quiere perder el cielo, sencillamente lo rompe por el camino. El sistema lo sabía y callaba conforme a la ley. No por negligencia, no por descuido. Por una ley escrita con la mejor intención, para que una persona pueda confiar en su médico. La pregunta, ¿por qué lo hizo? Dejémosla a los psiquiatras. A esa, seré honesto, no responderá de forma concluyente nadie, jamás. Un diagnóstico póstumo siempre es una hipótesis. La pregunta de nuestra investigación es otra, y mucho más práctica. ¿Por qué 6 años de diagnósticos, interrupciones y anotaciones especiales en los documentos no se sumaron en una sola señal para quienes ponían a este piloto en un vuelo? Para responder, rebobinemos la cinta hasta el año 2008. Bremen, la escuela de vuelo de Lufthansa, una de las más prestigiosas del mundo, con una competencia por plaza como la de las mejores universidades. Entre los cadetes hay un joven de la pequeña ciudad de Montabaur que desde los 14 años volaba en el club local de planeadores. El cielo, para él, no era desde niño una profesión, sino una definición de sí mismo. Los instructores lo recordarán aplicado y discreto. A los pocos meses interrumpe de golpe la formación. La causa llegará a conocerse por la investigación años después. Un episodio depresivo grave, meses de tratamiento psiquiátrico, medicación, una larga pausa. En 2009 regresa y él mismo comunica por escrito a la escuela la enfermedad superada. Aquí todavía juega según las reglas. Los médicos de aviación toman una decisión que, vista en retrospectiva, parece la bifurcación de toda esta historia. Apto, pero con una anotación especial en el certificado médico. La anotación significa que esa habilitación solo es válida teniendo en cuenta su historial psiquiátrico y que cada médico, en cada renovación anual, está obligado a verlo y a tenerlo en cuenta. El sistema vio la enfermedad. El sistema anotó la enfermedad. El sistema lo dejó seguir, conforme a sus propias reglas, que partían de una idea razonable. Una depresión curada no es una condena. Una persona tiene derecho a volver. En Arizona, donde los futuros pilotos del grupo hacen la parte de vuelo, las autoridades aeronáuticas estadounidenses retienen su habilitación, piden los documentos del tratamiento y tras recibir los informes de los médicos, también dan luz verde. En el verano de 2014, 8 meses antes de la catástrofe, renueva una vez más su certificado médico de primera clase. Todo limpio. Imaginen ahora la consulta del médico de aviación que estampa esa firma. Ante él, un joven, deportista, maratoniano, tensión ejemplar, vista normal. En el expediente, una anotación sobre una depresión de hace 5 años e informes de recuperación. El médico está obligado a preguntar. Pregunta. El paciente, que ha decidido con firmeza no confesar, sonríe y responde, todo bien. No existe un análisis de sangre para la depresión oculta. No existe una radiografía del alma. El médico tiene 20 minutos, un cuestionario y un hombre de cuya respuesta depende toda su vida, y que lo sabe perfectamente. La revisión médica sabe atrapar las enfermedades del cuerpo. Contra un silencio motivado es impotente. Aquí hay que detenerse y examinar la trampa que los propios pilotos conocen mejor que nadie, pero de la que hablan de mala gana. La licencia de un piloto es su identidad, años de trabajo y muchísimo dinero. Los cadetes de esa misma escuela de Bremen pagan de su bolsillo parte de la formación y a menudo entran en la profesión con una deuda de decenas de miles de euros. Confesar una depresión significa suspensión inmediata, un procedimiento médico de meses y, quizá, tierra para siempre. La deuda se queda, la identidad desaparece.
Callar significa seguir volando. El informe final de la oficina lo formulará de manera seca y terrible. El miedo a perder el derecho a volar pudo apartarlo de buscar ayuda médica. El sistema construyó los incentivos de tal modo que la honestidad se castigaba y el silencio se premiaba. A finales de 2014 empieza una recaída, y él se hunde en ella en silencio. Aparece un miedo obsesivo a la ceguera. Le parece que la vista lo abandona. Va de oftalmólogo en oftalmólogo. Se queja de destellos y de niebla. Ninguno encuentra causa orgánica. Según la investigación, la cuenta de médicos por los que pasó en los últimos meses se contaba por decenas. Un psiquiatra le receta antidepresivos. Otro médico, un par de semanas antes de aquella mañana, lo deriva a un tratamiento psiquiátrico hospitalario. Cada uno de esos especialistas ve su propio fragmento. El cuadro completo no lo ve nadie, y por ley nadie tiene derecho a componerlo. Y al otro lado de esa pared, un escuadrón donde no se nota nada. Los instructores, en las pruebas de simulador, le ponen las notas de siempre. Los compañeros de cabina recordarán después a un compañero normal, callado, ni arrebatos, ni rarezas, ni quejas. La oficina subrayará aparte, en el trabajo de vuelo, ni una sola señal de alarma. Un hombre se caía a pedazos ante los ojos de una decena de médicos y seguía impecable ante los ojos de su aerolínea. Dos realidades, entre las que no había ni un solo puente. Un día después de la rueda de prensa de Robin, el jefe de Lufthansa, Carsten Spohr, dirá ante las cámaras una frase que entrará en todos los manuales de comunicación de crisis. Este piloto estaba apto para volar al 100%. Lo más terrible es que, formalmente, tiene razón. Certificado médico en vigor, pruebas superadas, ni una infracción en el trabajo de vuelo. Apto según unos papeles, no apto según otros, y esos papeles, por principio, no podían encontrarse. Toda la catástrofe cabe en esa frase. A los pocos días, la compañía tendrá que matizarla. Los abogados de Lufthansa, al revisar los archivos para la fiscalía, encuentran aquella carta de 2009 en la que el cadete Lubitz comunicó él mismo a la escuela de vuelo el episodio depresivo grave que había padecido. El grupo entrega el documento a la investigación y reconoce públicamente, se sabía de la enfermedad del pasado. Los titulares cambian en una sola noche. La compañía lo sabía. Es verdad, y es injusto a la vez. Lo sabía, hace 6 años, de un episodio curado, con la habilitación de los médicos. No lo sabía, de la recaída, porque enterarse de ella no tenía ni el derecho ni el instrumento. Ambos hechos importan, y el segundo es más terrible que el primero. Pero aquella mañana tuvo otro coautor, y de él toca hablar aparte. La construcción que la industria consideró durante 15 años su mayor victoria. Hasta el 11 de septiembre de 2001, la puerta de la cabina era una convención. Un tabique fino, una cerradura de oficina y, en muchos vuelos, simple cortesía. Los pasajeros se asomaban a ver a los pilotos, se llevaba a los niños a mirar los instrumentos. La lógica de aquella época. El secuestrador quiere vivir, se habla con él, el avión aterriza, empiezan las negociaciones. Las Torres Gemelas quemaron esa lógica en una sola mañana, junto con la idea de que al secuestrador le hace falta un avión y no un ariete. La respuesta fue rápida y férrea en el sentido literal. Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos lo exigieron, las normas internacionales lo fijaron. Desde 2003, en los aviones de pasajeros, puertas reforzadas, a prueba de balas, cerradas desde el despegue hasta el aterrizaje, capaces de resistir una ráfaga a quemarropa y un intento de derribarlas. El panel con el código de emergencia, el retardo por si la tripulación está fuera, el interruptor de la última palabra para quien está dentro. Todo eso se diseñó bajo un único modelo de amenaza. El asesino está en la cabina de pasajeros, y en la de mando están los nuestros. Nadie planteó en las audiencias la pregunta que, vista en retrospectiva, parece evidente. ¿Y si es al revés? Y eso que material para la pregunta había, y se acumulaba desde hacía décadas. Ya en el 82, el comandante de un avión japonés, cuya enfermedad psíquica los colegas notaban desde mucho antes del vuelo, invirtió el empuje de los motores casi sobre la pista de la bahía de Tokio. Murieron 24 personas. Al comandante lo declararon no imputable, y aún después de aquello, la psique de los pilotos siguió siendo un tema del que en la industria se hablaba en voz baja. En el 97, un avión de la compañía Silk Air entró en picado en un río de Sumatra. Los investigadores estadounidenses señalaron actos deliberados del comandante, y alguien había desconectado las grabadoras antes del descenso. 2 años después, un avión de Egypt Air cayó al Atlántico tras unas palabras de oración que el copiloto repetía mientras desconectaba el piloto automático. El Cairo nunca aceptó las conclusiones. Y 16 meses antes de los Alpes, ocurrió un espejo del futuro.
Un vuelo de la compañía mozambiqueña LAM, el comandante se encerró en la cabina, fijó al piloto automático un descenso y no abrió la puerta al copiloto, que golpeó hasta la misma tierra de Namibia. 33 muertos, un informe con conclusiones directas y 0 decisiones sistémicas. La industria archivó estos casos como exotismo de países lejanos, discutible, raro, no va con nosotros. ¿Por qué una industria obsesionada con la seguridad pasó por alto toda una clase de amenazas? Aritmética. La aviación repara ante todo lo que mata a menudo: el hielo, la fatiga del metal, los errores de la tripulación en la aproximación. Una catástrofe deliberada a manos de un piloto ocurre una vez cada varios años en todo el planeta, una mota estadística al lado de cualquiera de las causas grandes. La mota se dejó en el estante del fondo. Allí siguió, hasta la mañana en que una de esas motas, con un peso de 150 vidas, cayó sobre los Alpes franceses. La puerta no traicionó a nadie. Cumplió exactamente aquello para lo que se creó: no dejar entrar al hombre que quedó fuera. Solo que aquella mañana el que quedó fuera fue el comandante. Cada sistema de defensa es una elección de contra quién defenderse, y el precio de esa elección solo se hace visible cuando la amenaza llega por el lado no previsto. A las 48 horas de la caída, la industria se lanzó a corregir la situación, con una rapidez que debería haber puesto en guardia de inmediato. La Agencia Europea de Seguridad Aérea emite una recomendación urgente: en la cabina, en todo momento del vuelo, deben estar 2 personas. Si sale un piloto, ocupa su sitio un auxiliar de vuelo. Las aerolíneas implantan la norma en unos días, algunas en horas, Lufthansa con todas sus filiales, y tras ella decenas de compañías por toda Europa. La norma tiene enseguida un nombre: la regla de los 2, y tranquiliza: algo se ha hecho, el agujero está tapado, vuelen tranquilos. Visto desde fuera, resultaba de lo más anodino. El comandante va al baño, un auxiliar entra en la cabina y se queda de pie junto a la puerta sin saber muy bien qué hacer con las manos. En América llevaban así mucho tiempo. Al otro lado del océano, la regla de los 2 en cabina regía ya antes de los Alpes y se citaba como argumento: miren, a ellos les funciona. Europa la adoptaba en unos días en que cualquier acción parecía mejor que la inacción. Los pasajeros se sintieron más aliviados. Los profesionales no tanto. Pilotos y expertos en seguridad preguntaban desde el primer día: ¿de qué protege en realidad un auxiliar de vuelo de pie junto a la puerta? ¿Detendría una azafata a un piloto entrenado si éste se decide? Y el gesto tiene un precio, y no pequeño. La puerta se abre ahora el doble de veces. En la cabina entran con regularidad personas que antes no estaban allí, y esa es justamente la vulnerabilidad contra la que durante 15 años se levantó el blindaje. Al defenderse de un escenario con una probabilidad de una vez por década, el sistema entreabría a diario otro. El desenlace llegó en silencio, sin ruedas de prensa. En 2016, la agencia revisó la recomendación. La norma dejó de ser obligatoria. Una aerolínea puede renunciar a ella tras hacer su propia evaluación de riesgos. En la primavera de 2017, la Asociación de Aerolíneas Alemanas anunció: las compañías alemanas renuncian a la regla de los 2, incluida Lufthansa, aquella para la que esa norma había sido la respuesta a su propia catástrofe. La formulación de la asociación merece oírse con exactitud. La norma no aumenta la seguridad, sino que crea nuevos riesgos y una falsa sensación de protección. Tras ella, por el mismo camino, se marcharon en silencio muchas otras aerolíneas europeas. Al otro lado del océano, donde la regla nació mucho antes de los Alpes, sigue viva hasta hoy. 2 sistemas maduros de seguridad miraron los mismos datos y llegaron a conclusiones distintas. Es fácil ver aquí cinismo. Se lamentaron y volvieron al ahorro. Es más honesto ver madurez. Un gesto ideado en 48 horas ante las cámaras se puso a prueba en serio durante 2 años, y se reconoció que era un gesto. En aviación a eso se le llama gestión de riesgos, y es la misma disciplina que en su día ideó la propia puerta blindada. Desapareció, por cierto, hasta el propio nombre. El número de vuelo se retiró del horario de inmediato. La ruta Barcelona-Düsseldorf siguió volando con otro número. Y unos años después, de las colas de los aviones desapareció también la palabra Germanwings. El grupo llevaba tiempo planeando fusionar la filial de bajo coste con otra aerolínea económica suya, y tras los Alpes, la marca estaba condenada. Borrar el nombre resultó fácil. Pero si la reforma más visible murió en 2 años y el rótulo se cambió, ¿qué quedó entonces? ¿Qué cambió de verdad después de aquella mañana? La respuesta auténtica se escribió despacio, sin cámaras,
y resultó no ir en absoluto sobre puertas. En marzo de 2016, casi día por día un año después de la catástrofe, la oficina francesa publica el informe final. Un centenar largo de páginas donde no hay ni la palabra monstruo ni la palabra maldad. Hay una anatomía del silencio. La crónica segundo a segundo del vuelo y la crónica año a año de la enfermedad, expuestas en el mismo lenguaje ingenieril y sereno. Y hay recomendaciones, dirigidas no a los constructores de puertas, sino a los médicos, las aerolíneas y los legisladores. El núcleo del informe cabe en 3 puntos. Primero, definir con claridad cuándo un médico tiene derecho y el deber de romper el secreto del paciente en aras de la seguridad pública para que la decisión no pese sobre la conciencia de uno solo. Segundo, llevar a los pilotos con historial psiquiátrico de forma aparte y con atención, con revisiones periódicas de especialistas y no en el flujo general de una vez al año. Tercero, el más profundo, rebajar el precio de la confesión. Mientras un sincero "me encuentro mal" signifique la pérdida de la profesión y de los ingresos, ningún control funciona. La persona se esconderá, y cuanto más estricto sea el control, más hondo se esconderá. Ese mismo verano, la agencia europea reunió un grupo de trabajo sobre las lecciones de lo ocurrido. Aerolíneas, reguladores, médicos de aviación y sindicatos de pilotos en torno a una misma mesa. Los sindicatos llegaron allí con una advertencia fácil de ignorar en el ambiente de aquellos meses. Si la respuesta va a ser una caza de brujas y un estigma de por vida por un diagnóstico, será peor. La enfermedad se irá a la clandestinidad definitivamente. Para honra de la industria, se les escuchó. Las medidas finales no se construyeron en torno a la vigilancia, sino en torno a un cálculo simple: hacer que la honestidad salga más barata que el silencio. El regulador europeo lo convirtió en normas de obligado cumplimiento para todas las aerolíneas del continente. Evaluación psicológica de cada piloto antes de empezar el trabajo de vuelo, aparte de la revisión médica. Una base de datos aeromédicos europea única. Ahora el historial de certificados de un piloto lo ve cada médico de aviación, y ya no se puede cambiar a un médico incómodo por otro más complaciente empezando de cero. Y programas de apoyo entre iguales en cada aerolínea. De ellos un poco más en detalle, porque en ellos está toda la clave. Primero, sobre la magnitud del problema, que la industria tardó mucho en querer medir. Un año después de la catástrofe, la Escuela de Salud Pública de Harvard hizo una encuesta anónima. Respondieron casi 2.000 pilotos en activo de todo el mundo. En aproximadamente 1 de cada 8, los investigadores vieron señales de depresión clínica. 4 de cada 100 reconocieron que en las últimas 2 semanas habían tenido pensamientos de quitarse la vida. Gente de uniforme, con certificados, en servicio, y muchos de ellos no se lo habían dicho jamás a ningún médico de aviación. Los propios autores del estudio explicaron sin rodeos por qué eligieron la forma anónima. De otro modo, los pilotos no responden. El miedo por la licencia es más fuerte. La depresión en la cabina no resultó ser una excepción monstruosa, resultó ser una estadística que el sistema llevaba décadas obligando a callar. Los programas de apoyo apuntan justo a ese punto. La idea es más antigua que esta catástrofe. La fundación alemana Mayday la crearon los pilotos para sus colegas ya en los años 90, primero para apoyar a las tripulaciones tras accidentes e incidentes graves, y con el tiempo, al estrés postraumático se le sumaron el desgaste, las crisis familiares, la depresión. Después de aquella primavera, de iniciativa voluntaria pasó a ser una obligación del transportista en toda Europa. Funciona así. El piloto que lo está pasando mal llama no a su jefe ni a un médico, sino a otro piloto, formado, sujeto a confidencialidad, que entiende lo que hay en juego. La conversación no acaba en su expediente. El colega ayuda a llegar a la ayuda antes de que la enfermedad crezca hasta la revisión médica o hasta la cabina. El sentido es simple: interceptar la desgracia en la lejanía, mientras la persona todavía está dispuesta a hablar. El escéptico preguntará: ¿habría detenido toda esta arquitectura a aquel hombre concreto que había decidido con firmeza callar y romper las bajas? La respuesta honesta es: no se sabe. Las reformas no se construyen para un caso, sino para miles de casos futuros. Para el copiloto que en el año 2028 sienta la oscuridad conocida y marque un número, porque ahora eso ya no es el fin de su carrera. ¿Cuántas de esas llamadas ya han ocurrido? Nunca lo sabremos. Las catástrofes evitadas no llegan a las noticias. En eso está la principal injusticia del trabajo por la seguridad. Sus victorias son invisibles y sus derrotas están en las portadas. Y Alemania se ocupó de aquella misma bifurcación con la que empezamos. Resultó que la ley ya permitía antes al médico romper el secreto ante una amenaza directa a muchas vidas, a través de la figura del estado de necesidad. Lo permitía, pero no lo protegía.
El médico seguía solo frente al riesgo de un juicio, y el miedo a equivocarse casi siempre vencía. Tras la catástrofe, los colegios médicos y los ministerios emitieron aclaraciones. Cuando un paciente con acceso a cientos de vidas es peligroso, el silencio no es una virtud. Nadie oculta la fragilidad de este equilibrio. Convierte en norma la denuncia de los médicos y los pilotos enfermos. Sencillamente, dejarán de ir al médico, hundiendo la enfermedad aún más hondo. Aquí no hay solución perfecta. Hay un dilema nombrado con honestidad y una regla que ya no se resuelva a solas. Ahora vuelvan a la pregunta que les hice al principio. Son médicos, ante ustedes un piloto enfermo, el teléfono de la aerolínea a mano, la ley en contra. ¿Qué eligen? ¿Han notado cómo ha cambiado la pregunta misma en estos 40 minutos? Un sistema en el que todo depende de la disposición de una sola persona a infringir la ley ya ha fracasado, sea cual sea la elección que esa persona haga. La verdadera reforma no consistía en encontrar a un valiente, consiste en que esa elección no quede nunca en manos de uno solo, en que al piloto no le resulte mortal confesar, en que el médico tenga a dónde comunicarlo, y en que la confesión le cueste a la persona meses de tratamiento, pero no el cielo entero. La seguridad no se mide por el grosor del blindaje, se mide por hasta qué punto a la persona que está dentro del sistema le conviene decir la verdad. Queda solo una cuenta que no se paga ni con reglamentos ni con programas. Le Vernet, una aldea de 1,5 centenar de habitantes al pie de aquella misma ladera. Todo el verano posterior a la caída, sobre ella traquetearon los helicópteros. De la montaña se sacaban no solo los restos, sino también la tierra contaminada de queroseno, a toneladas, para que el lugar volviera a ser solo una montaña. La montaña se recuperó, el pedregal se cubre de hierba. Con las personas no es tan rápido. En el pequeño cementerio de la aldea apareció una fosa común. En ella enterraron aquellos restos a los que la pericia forense no logró devolver un nombre, los que no se pueden separar ni entregar a las familias. Al lado, una estela con 150 nombres en 3 idiomas. Cada año, a finales de marzo, suben hasta aquí los familiares, autobuses desde Alemania y España, gente callada con fotografías. La aerolínea paga esos viajes, y al mismo tiempo las familias litigaron durante años con ella por el importe de las indemnizaciones, porque la reconciliación y la contabilidad van por caminos distintos. En Haltern am See, junto al Instituto Joseph Koenig, hay su propio lugar de memoria con 18 nombres. La ciudad recorrió todas las fases del duelo público, de las velas al silencio, y aprendió a seguir viviendo. Pero cada año, a finales de marzo, las clases empiezan aquí con 1 minuto de silencio. El aula vacía se llenó hace tiempo con otros niños. Los nombres quedaron. Y ahora, miren a su alrededor la próxima vez que vayan a subirse a un avión. La misma puerta blindada, el mismo interruptor de 3 posiciones. La construcción, tras aquella primavera, no se cambió casi en ninguna parte. Los ingenieros nunca dieron con una cerradura que distinguiera al comandante de una amenaza. La regla de los 2 en su vuelo europeo, lo más probable es que ya no exista. Por fuera, todo igual que aquella mañana de marzo. Y la industria, al final, no buscó la solución en el hierro. Está en otro sitio. En algún lugar, esta misma tarde, después del turno, un piloto marca un número que no está en la guía de la aerolínea. Al otro lado no hay un jefe ni una comisión, sino un colega que sabe lo que es tener cientos de vidas en las manos cuando por dentro está oscuro. Y el hombre pronuncia en voz alta 3 palabras que en 2015 le habrían costado todo. Necesito ayuda. No lo suspenden de por vida. Lo tratan, y una historia así ahora puede terminar con un regreso a la cabina. La puerta protege de quien está fuera. De lo que ocurre dentro de una persona, solo protege una cosa: la posibilidad de decirlo en voz alta y no perder el cielo.